Amigos, buenos días. Iniciamos una nueva semana, lunes 13 de marzo, ya casi a la mitad del mes de marzo. Muchos dicen que este año va rápido. Yo creo que en los últimos años, todos los años decimos exactamente lo mismo, valga la redundancia. Sí, el tiempo va rápido, parece que la velocidad ha acelerado y así es. Pronto estaremos contando en reversa, Catherine, Héctor, Nelson y yo, nuevamente los días que faltan para el cochinillo. Buenos días para Catherine, para Héctor, para Nelson, donde quiera que esté. Como él mismo dice, que tiene unos cuantos días libres y está por allá apoyando al equipo dominicano junto a una gran cantidad de compatriotas que se encuentran en la ciudad de Miami. Me dice un amigo, piloto de una línea aérea, el tránsito está suave en Santo Domingo antes de ayer. Y yo le digo, bueno, más o menos normal. ¿Por qué? Porque esto está lleno de dominicanos. No hay un avión que no venga lleno de dominicanos. ¿Habrán llegado todos, Julie? Yo creo. Santo Domingo se quedó vacío. Ah, bueno, pues parece que sí, que los dominicanos han ido a apoyar en masa a su equipo como tiene que ser. Y la representación se siente. Las imágenes del fin de semana así lo indican, que estaba el estadio lleno de ciudadanos dominicanos apoyando a su equipo. Algunas veces nos va bien, otras veces no nos va tan bien y aprendemos, pero lo importante es que estemos todos ahí. Hoy nosotros vamos a hablar en Despierta con CDN de salarios, de los aumentos. Para eso estará con nosotros el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. A él le vamos a hacer todas esas preguntitas que ustedes tienen y que nosotros también tenemos sobre los 25 salarios mínimos que tiene República Dominicana, todos distintos. ¿Cómo es que dice el Caribe, Yulisa? Un archipiélago. Me gustó eso de Héctor Linares. Sí, un archipiélago de salarios mínimos. De salarios mínimos, así es. Vamos a ver cuáles son las expectativas, como decía Franklin ahorita, Pepe Abreu, que es el sindical, el representante del sector sindical, junto a Gabriel del Río y a Jacobo Ramos, que estuvieron ahí representando a la clase obrera, entre comillas. Pero Pepe, en ese momento todos estuvieron de acuerdo, porque decía Gabriel del Río aquí, Catherine, Héctor, que fue un acuerdo de caballeros. O sea, no fue una negociación entre empresarios y sector patronal, fue un acuerdo de caballeros. Eso tiene sus bemoles, pero que todos estuvieron de acuerdo. Entonces no se puede salir a decir después en público que eso está chin, porque usted estuvo de acuerdo en la mesa. Debió entonces luchar un poco más. Hay que decir que hoy, un poco más temprano, cerca de las 5 de la mañana, hubo un movimiento telúrico en San José de Ocoa, al este de San Cristóbal, de 4.6 grados. Veía al instituto y a algunos expertos en el tema de la geología y de las fallas, hablando de las fallas tectónicas de la República Dominicana, y nos decía la persona que consultamos, no hay de qué temer. No hay de qué temer porque la falla que pasa por San José de Ocoa, al este de San Cristóbal, no es una falla de la que República Dominicana tenga que sentir grandes temores. Bueno, pero un temblor siempre es un temblor y este fue de 4.6. Por suerte no nos dimos cuenta. Igual si yo me doy cuenta no significa mucha cosa, porque posiblemente, ya ustedes saben, no me hace mucho efecto, pero sí, ya lo sabemos. Uno trata de no querer vivir nunca una falla tectónica que sea fuerte. No azare, que la boca se te haga chicharrón, dicen en Santiago. Así es. Así que si usted lo sintió, repórtenos. Si tiene preguntas para el ministro de Trabajo, envíenosla por el WhatsApp de CDN o a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, @CDN37. O sí, puede escribirnos en el Facebook que transmite en vivo y más adelante pues nosotros leemos sus preguntas para el ministro de Trabajo. Buenos días, sí, Yulisa, Catherine. Muy oportuna la presencia, como tú decías, del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. A propósito de esa entrevista que nos dio el viernes vía Zoom la presidenta de Compardón y la historia principal del Caribe, que como tú decías se refiere al tema de los salarios y de la gran cantidad, bueno, 25 salarios mínimos. El viernes decía Laura Peña que estaba de acuerdo con que esto se revisara y ella decía que uno de los efectos que tiene eso es esa tensión, que ese proceso tan tenso que se da para la discusión de aumentos salariales cuando estamos hablando de
nada más y nada menos que de 25 categorías distintas. Ahora, por ejemplo, hay que hacer una serie de discusiones para nosotros, salarios sectorizados, y eso me imagino que no es que se va a unificar todo, pero sí se podría reducir, porque así como han venido esas divisiones sobre la marcha, también puede haber una revisión para que la discusión incluso sea más expeditas y se puedan dar soluciones de manera más rápida. Tú hablabas del tema de los sismos. También el Caribe tiene una historia hoy en la que hablan dos expertos, dos personas que uno entiende que saben del tema, el geólogo Osiris de León y el director del COE, Juan Manuel Méndez, que ellos tienen una diferencia con relación a la pregunta de si el país está preparado, o sea, sobre la capacidad de respuesta ante un gran sismo. Y Méndez dice que sí, que se ha avanzado mucho en el tema, que todavía falta, pero que se han dado los preparativos del lugar, sobre todo en los últimos años, con la realización de esos simulacros. Y Osiris de León dice que no, que falta mucho todavía y que el país tiene que adoptar una serie de medidas que no ha adoptado. Un tema interesante al cual hay que darle seguimiento. El fin de semana que culminó, se mantuvo el proselitismo político. Eso no hay forma de pararlo, a pesar de que el presidente está afuera, el expresidente Fernández también está fuera del país, pero los partidos políticos siguen su campaña. Incluso hay una campaña disfrazada. No sé si ustedes han visto los aspirantes a diferentes cargos electivos que tienen vallas. Sí. Ellos no mencionan al cargo al que aspiran porque saben que no se puede. Pero sin embargo, ustedes lo ven que utilizan los eslogans que cuando uno lo lee se da cuenta a qué cargo aspira. O sea, un eslogan de acuerdo, un eslogan acorde con el cargo por una ciudad más limpia. Sí, son campañas disfrazadas, Y se dio también ese proceso, sigue ese proceso que no es de un solo lado, de mudanzas de dirigentes de un partido a otro. El sábado, Francisco Peña pasó del PRD al PRM, pero ayer, para que ustedes vean que el PLD se queja, pero ayer el PLD mandó una nota diciendo que se había mudado en pleno la dirección del PRM del Distrito Municipal Santana, eso es en el municipio Tamayo, provincia Bauruco. O sea que todo el mundo se beneficia de las mudanzas, algunos más que otros. Bueno, compañeros, buenos días. Buenos días. Revisando un poco el panorama nacional e internacional, tal y como ustedes señalan, vamos a tener hoy acá al ministro de Trabajo. Insistimos en pedirle a la audiencia que utilicen el hashtag #DespiertaConCDN. Háganos las preguntas que ustedes consideren para el titular de Trabajo de la administración del presidente Luis Abinader. Estaba revisando, Yulisa, Héctor, saludos a Nelson en donde quiera que se encuentre. Me gustaba, yo estaba esperando este momento. Donde quiera que se encuentre nuestro compañero Nelson Rodríguez, que disfrute, que se lo merece. Unas declaraciones inéditas del Papa Francisco que parece que despertó de ese sueño, de ese letargo de años. El Papa Francisco ha dado declaraciones inéditas, contundentes por demás, que nos dicen que siempre hay capacidad para rectificar. El Papa ha perdido al parecer la paciencia y la condescendencia. El Vaticano al parecer ha perdido la paciencia con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que en las últimas horas ha expresado, según fuentes al periódico El País, de manera verbal, su decisión de romper relaciones. Managua ha decidido romper relaciones con el Estado Vaticano, un Estado que por lo general se caracteriza por guardar alguna forma en la medida de intentar funcionar como mediador. Pero al parecer el Vaticano, después de tanto tiempo de arremetida en contra de los derechos humanos, en contra de la mentira y el cinismo de Daniel Ortega, que ha expulsado, como saben, y que ha despojado de su nacionalidad a más de 200 nicaragüenses disidentes, ha dicho lo siguiente. Voy a citar las declaraciones del señor Daniel Ortega. Del Papa Francisco. Dice lo siguiente en una entrevista que dio al periódico digital o al portal digital Infobae. Consultado, por supuesto, sobre
el régimen de Nicaragua. Con mucho respeto, dice el Papa Francisco, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Traer aquí las mismas. Son un tipo de dictaduras groseras. Dictadura grosera, hitleriana, la que ha calificado entonces el Papa, la de Nicaragua. Esto es un punto de no retorno. El obispo al que se refiere el Papa Francisco es el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, precisamente por disentir en su espíritu de Daniel Ortega, de también la señora Murillo, la pareja nicaragüense que ha puesto de rodillas al pueblo de ese país. Rolando Álvarez se negó, por cierto, a ser desterrado y está cumpliendo prisión. Mucha gente se preguntaba, ¿en dónde está el Papa? Pues despertó. Siempre hay tiempo para reflexionar. Así es. Vamos a las portadas. Susan Castaños está lista para contarnos qué es noticia a través de CDN y El Caribe. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Héctor y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas que arriban con nosotros ya este lunes, inicio de semana y conectan a través de Despierta con CDN. Echemos un vistazo de inmediato al periódico El Caribe y nuestro portal digital CDN. Iniciamos con las informaciones del impreso que plantean que el Gran Santo Domingo y la escasez de agua sigue afectando diversos sectores donde se piden a las autoridades que la casa acude en su auxilio. En otra nota que ampliamos en el impreso es que ante la existencia de 25 salarios mínimos, diversos sectores piden que haya un solo. También hablamos sobre el nuevo reglamento del Ministerio Público que establece prohibiciones a los fiscales. Las sanciones contempladas van desde la amonestación verbal y escrita hasta la cesación definitiva en sus funciones. Cerramos las principales desplegadas en la portada del Caribe con el COVID-19 y las causas que provocó la pandemia que ocasionaron un aumento en la diabetes y otras comorbilidades. Y es que la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, la doctora Eliana Dina Batle, al participar en el desayuno El Caribe y CDN, habló sobre la importancia de ser evaluado o evaluada. Continuamos este recorrido ahora con las deportivas señaladas en nuestra contraportada. Hablamos del jugador Dauris Garland y Donovan Mitchell, quienes guiaron a Cleveland a la victoria encestando 28 y 23 puntos respectivamente para los Cavaliers, que se repusieron a un déficit de 16 puntos en el tercer cuarto del encuentro. Cerramos contraportada para ahora conocer nuestro portal digital que nos trae este lunes en el www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa que recoge la frustración por reprobar un concurso, razón que habría llevado a una maestra a emprender un viaje en el que perdió la vida. También hablamos sobre las declaraciones del candidato presidencial Abel Martínez, quien dijo que lo único que le queda al país es el Partido de la Liberación Dominicana. Cerramos las principales de CDN Digital con la cantante urbana Karol G, que después de muchos rumores confirma su relación con el también exponente urbano Freight. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Y vamos a ver cómo inicia la semana en materia del tiempo. Adelante, Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las condiciones meteorológicas tendremos el dominio de un sistema de alta presión establecido al norte de la región del Caribe. Estará impulsando vientos frescos hasta el territorio dominicano, pero esta vez estará reflejándose en las noches y en las madrugadas de los próximos días, ya que en la tarde podría tornarse cálido el ambiente en el territorio nacional debido a la humedad que estará llegando desde el Mar Caribe hasta nuestra región. Estaremos observando en las próximas 24 a 48 horas la salida de un sistema frontal de Estados Unidos que va a ubicarse al norte de la región caribeña. Ese fenómeno atmosférico podría combinarse con una vaguada a mitad de esta semana y así aportar un incremento de la nubosidad y del potencial de precipitaciones en gran parte del país.
podríamos ver la producción de precipitaciones en gran parte del territorio nacional desde el miércoles y el jueves. Esto de acuerdo a los modelos de pronóstico. Mientras tanto, para las próximas 24 horas no se esperan lluvias de importancia en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, G. Y revisamos también sus comentarios en la red social Facebook. Qué bueno que nos acompañan allí cada mañana. Tempranito nos escribe. A ver, hay mucha gente conectada. Qué bueno que sea así. Dalvi Rodríguez, desde la provincia de Dajabón. Hola, Dalvi, un abrazo para ti. Delio Samuel Marmolejos. También Martín Arias, que nos escribe, aparece desde Perú. Josefina Taveras, buenos días y bendiciones también para ti. Amiga Cristian Segura nos manda bendiciones. El gran equipo de periodistas, dice, él está en Santiago, en la Villa Olímpica. A ver, nos saluda Giovanni Collado, dice que el caso 13 le quedó grande al Ministerio Público al descargar a Luis Dicen, que es el más responsable, dice Giovanni. Bueno, Guadalupe Graciano nos comenta que está en Los Negros de Asua. Saludos y bendiciones. Amén. Josefina Taveras está en San Pedro. Kelvin Torres nos manda saludos también. Nancy de León. A ver, nos comenta José Luis Chelín Félix. Está en Polo, Barahona. Qué bueno. Saludamos a la gente de por allá. Qué rico. Vanessa Peña nos manda saludos, al igual que... A ver. Trato de leer los comentarios de todo el mundo, pero está difícil. Héctor Franco dice, no juegues, Abel, porque si es como tú dices, habría que leer nuestro panegírico. Eso le estaba comentando a Héctor. Yulisa, yo no vi esa declaración de Abel Martínez. Vamos a ver si la producción nos la ubica. En donde Abel Martínez dice que al país, dice, lo único que le queda al país es el PLD. Yo no vi esa declaración de Abel, pero vamos a ver si la conseguimos. Pero se parece a las anteriores, no se preocupen que faltan poco. Aguanten que faltan poco. No, pero aguanten y al país no le queda otra cosa que el PLD. Ya es un eslogan de campaña. Aguante que falta poco. Aguanten que falta poco. Kelvin Torres, ya lo mencioné. Pedro Julio Aquino está en Anamuya Higüey. Carol Melanie Montaz desde Los Higüelitos. Buenos días, mis amores. Buenos días. Mireli Sánchez está en Ocoa. En San José está Francisco Chalas, un abrazo Francisco, y Jocelyn Martínez. Para todos ustedes, al igual que Ivana Fulgencio, gracias por acompañarnos cada mañana. 7:22, venimos enseguida. Desde hace aproximadamente un mes estamos hablando en República Dominicana de sequía. Ya se sabe que tendremos un cambio de fenómeno atmosférico y que en vez de regir el fenómeno de la Niña, que trae muchas lluvias, temporadas de frío, ahora vamos a convivir con el Niño, que trae sequía, pocas lluvias, calor intenso, y pues esto ya se empieza a sentir. Hemos hablado de sequías y de que a causa de las sequías más los incendios para temas de agricultura, pues hemos tenido que enfrentar como país decenas y decenas de incendios forestales que se han registrado en el país por diferentes orígenes. Estos ya se sabe que dejarán cuantiosos daños medioambientales y que van a afectar varias presas e impactarán en la producción de energía. Nuestra compañera Juana Columna nos cuenta que además complican el estado de sequía que ya causa estragos en el país, y a esto, ojo, hay que ponerle mucha atención. Solo en la zona de Valle Nuevo hay al menos 70.000 tareas afectadas por un incendio forestal que impactará de forma directa en el suministro de agua y la generación de energía, según advierte el geólogo Ciris de León. Y aquí estamos hablando de una zona que es cabecera de ríos importantes que abastecen a la presa de Valdesia, que abastecen a la presa de Sabanayegua y que abastecen por el otro lado a la presa de Pinalito, a la presa de Río Blanco y a la presa de Atillo. Estamos hablando de un incendio forestal que afecta el abastecimiento de agua de 5 presas. Y cuando hablamos de 5 presas, estamos hablando de que la presa de Valdesia abastece el acueducto de Santo Domingo. Tienen un efecto terrible, primero sobre la capacidad de regeneración de los sistemas, segundo sobre la posibilidad de producción de agua. Aumentan la erosividad de esos terrenos y desde luego terminan a la larga siendo un factor fundamental en el empobrecimiento y en la fragilidad a las oscilaciones hídricas.
Los daños en la zona pudieron haberse evitado, señala el ambientalista Luis Carvajal, que también coincide con De León al subrayar que falta más inversión estatal en la preservación de áreas verdes. Por eso nosotros estamos obligados como sociedad a incrementar la cantidad de guardaparques, los guardias forestales, porque no podemos seguir permitiendo que cada vez que la zona de Valle Nuevo se incendie, se nos afecten 50, 60, 70 mil tareas. En este caso estamos hablando de unas 70 mil tareas. Que en este incendio reciente de Valle Nuevo admitió el Ministerio de Medio Ambiente que ellos le habían advertido al agricultor que no quemara, que hiciera su práctica sin quemar. Lo que ellos no se dieron cuenta que le admitieron eso en el corazón de Valle Nuevo, y que eso ocurrido en el corazón de Valle Nuevo no solamente era una violación burda a la ley, sino también una admisión de que habían estado mintiendo cuando habían puesto plazo y ya jamás iba a volver a sembrar. Ambos especialistas también subrayan que dentro de los puntos a mejorar debe incluirse el nombramiento de cientos de guardaparques con sueldos y equipamiento que estén a la altura de sus responsabilidades. Juana Columna, CDN. Bueno, hay preocupación en el país, no solamente por la sequía, sino por el efecto de los incendios forestales. Decíamos la semana pasada que un gran porcentaje, más del 80% de los incendios forestales, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, se producen por la acción irracional de los seres humanos. Yo recibí varios videos el fin de semana, estoy consultando al equipo de medio ambiente, que tiene, por cierto, una línea verde. Y yo creo que quizás la vocería de esa línea verde durante estos días en donde tenemos sequía debe ser un poco más expedita para que la sociedad y la ciudadanía en general pueda estar al tanto de lo que está pasando en el país en materia de incendios forestales. Vamos a ver a continuación algunos videos que nos hicieron llegar el fin de semana desde la zona de Bávaro. La gente preocupada por lo que allí se está desarrollando desde principios de marzo. Yo le preguntaba a la persona que me envió esto, ¿de cuándo son las imágenes? Y me decía, Catherine, estas son del sábado en la mañana. El Boulevard Turístico del Este estaba totalmente tapado por la humareda que se produjo en la zona, por supuesto producto de los incendios forestales. Yo estoy revisando un reporte del Diario Libre del 3 de marzo, en donde se hablaba de 8 incendios forestales en ese momento, y que se habían producido en los siguientes lugares: Residencial Cocotal, también en el barrio Kosovo, en el barrio Bávaro, en Ciudad La Palma, en Friusa. Entre las causas, para que ustedes vean la negligencia de la gente, están, por ejemplo, uno de los casos fue que había un individuo soldando un letrero en la entrada de un residencial y que la chispa voló y agarró y prendió un bosque cercano. Por esa acción, para que ustedes tengan una idea, 20 hectáreas se quemaron. Hay algunas personas detenidas, no tengo el dato exacto, en aquel momento se hablaba por lo menos de una. Hay un ciudadano haitiano también apresado, pero no es el único, y que todos podrían ser procesados porque el Código Penal sí establece penas, sí establece sanción. Artículo 354 del Código Penal establece sanción para el que de manera deliberada genere un incendio de gran magnitud. Hay que apelar una y otra vez a la conciencia para que el descuido y la manipulación del fuego no sea el pan nuestro de todos los días. Se le ha dicho de manera incesante a la población que no es momento de limpiar tierras con fuego. Se le ha dicho a los agricultores, se le ha dicho a los trabajadores de cualquier área, pero parece que está resultando insuficiente. El Cuerpo de Bomberos, incluso, estuve revisando este dato, tuvo que crear casi que un puesto de comando especial para lo que estaba pasando en Bávaro. Y eso lo vio todo el que circuló por la autovía del este fin de semana. Vamos a esperar una respuesta de medio ambiente específica sobre los efectos, no solamente del incendio, sino también de las personas que hayan sido detenidas. Y a propósito del tema y de las sanciones, ayer en Asua se le conoció medida de coerción, se le impuso garantía económica de $1 millón y presentación periódica a una persona que está acusada de provocar el fuego de Valle Nuevo. Dice la acusación, o sea, el expediente, que el señor Clen Ramírez
a él se le imputa haber provocado un incendio en el lugar denominado Agua de la Piedra, cuando luego de realizar un chapeo prendió fuego a la maleza en su propiedad, el cual se extendió hasta el territorio del Parque Nacional Valle Nuevo, lo que provocó un incendio forestal afectando esa área protegida. Y a propósito de la sequía, comerciantes de plazas agropecuarias aseguran que algunos productos de consumo masivo están escasos y han presentado alzas. Esmeralda Morillo nos presenta la historia. De acuerdo con testimonios de comerciantes, la sequía ha provocado que la producción de algunos alimentos sea limitada y escasa. Los alimentos en sí tan difícil todo, porque tan escasos. Hay una escasez ahora mismo de todos los alimentos, tan caros. Por ejemplo, la yuca está difícil, la yuca la están hasta sacando nueva, porque la gente para aprovechar los precios hace lo que sea. La uyama tan escasa también, la sequía hace que la ponga escasa. La yautía blanca. En algunos vainas así, como los limones, naranjas, sí, eso se nos hace muy difícil a nosotros. Vendedores aseguran que debido a la escasez, los precios de los alimentos presentan costos elevados. Otros atribuyen al alza del gobierno. Que cuando la sequía, por ejemplo, está todo más caro que cuando llueve. Hace tiempo que todos los precios han subido demasiado alto. El gobierno, en vez de aumentar el sueldo, mejor que rebaje la canasta de lo que nosotros consumimos. A pesar de que la sequía ha afectado a los sectores agrícolas y ganaderos, el costo de la carne y embutidos se mantiene estable. Tú sabes que mayormente lo que sube y baja mucho es el pollo que varía más, porque esa es prácticamente la comida del pobre. Se recuerda que el periodo de sequía que sufre el país prevé que se extienda hasta mediados de abril o principio de mayo. Esmeralda Morillo, CDN. Bueno, a propósito del agua, el Instituto Nacional de Aguas Potables inició un proceso legal en contra de varios ciudadanos que utilizan a modo de piscina o utilizaron a modo de piscina un tanque de almacenamiento con el que se abastecen varias comunidades del municipio de Villas Rivas. Esto fue un video que se hizo viral, se produjo en la provincia de Duarte. Los jóvenes, si podemos poner el video, ellos se estaban bañando dentro del tanque que le daba agua o le da agua a toda la comunidad. Imagínense, no se vio a nadie salir para ir al baño, o sea que Dios repartió suerte ahí. Samuel Guzmán estuvo por la provincia de Duarte y nos hace el cuento más largo. Mira para dónde vamos, mi gente, para allá adentro. Algo que comenzó como una especie de momento jocoso para redes sociales podría terminar mal para un grupo de jóvenes que utilizaron un tanque con capacidad de 500,000 galones como jacuzzi personal. 2 de los 5 sospechosos de haber incurrido en dicha acción fueron identificados como Luis Carlos Ureña Paulino y Franklin Jr., que a juicio del INAPA deben ser sometidos a la justicia para que respondan por los actos tildados de vandálicos. De acuerdo al documento con la querella, el grupo es acusado de violentar mecanismos de seguridad y por el uso indebido del tanque de agua potable del acueducto múltiple Guaraguao Villas Rivas. El video, que circula en las redes sociales desde el pasado viernes, ha generado indignación por tratarse de una acción que atenta contra la salud de miles de ciudadanos en la provincia de Duarte. Samuel Guzmán, CDN. Como les digo, no se vio a nadie salir para el baño, no se sabe lo que esos jóvenes completaron en ese tanque de agua, pero lo que puede parecer chistoso y un acto de juventud, pues podría terminar siendo dañino para la salud de mucha gente. En este momento hablamos de cólera, de lo importante que es tener calidad del agua, de que no haya contaminación, y estos niños, todos entre 17, 16, 20 años, pues estaban dándose un verdadero chapuzón en el tanque de agua que le da el agua a toda la comunidad. Las autoridades han reaccionado un poco, digamos que sorprendidas, porque además el tanque no está a nivel de piso, está alto. Y estos jóvenes tuvieron, digamos que la osadía o la curiosidad de subir hasta arriba y miren la distancia. Si ustedes ven las imágenes de la cámara, miren cómo se ve miren el área verde, miren la carretera, cómo se ve todo eso a la altura que ustedes pueden notarlo.
Entonces no solo están haciéndole daño a la comunidad, pueden hacerse daño a ellos mismos, pero están contaminando de manera directa el agua que van a consumir todos sus vecinos en una zona cerca. Esa es la zona de Villarriba, como han dicho las autoridades. Ahora esa travesura podría salirles un poco cara. ¿Quién sabe cuántos jóvenes más están haciendo lo mismo en otros tanques de esos barrios? Es una cosa, cualquiera podría decir una muchachada que les va a traer alguna consecuencia, pero yo pregunto si tal vez las autoridades están haciendo algo para determinar cómo fue que ellos vulneraron la seguridad del lugar, quién cuida ese recinto, por qué es que eso estaba así como abierto como para que cualquiera se pueda meter, no sé. O sea, está bien que actúen contra los muchachos y que los llamen a capítulo. Honestamente yo no creo que eso vaya a proceder a nada grave y espero que quizás no proceda algo grave, que les den un ejemplo, pero definitivamente hay que preguntarle a la gente de INAPA por qué es que eso estaba así como a la vera, ¿no? Porque si una instalación de esa índole está desprovista de seguridad, cualquier cosa puede pasar. Esos muchachos porque se grabaron. Ahora imagínense ustedes los que no se graban. Yo siempre trato de ver la cosa desde los dos ángulos, ¿no? Yo no eximo de responsabilidad a los jóvenes, claro que no. Es una acción, por supuesto, fuera de lugar. Pero me refiero a las autoridades que tienen el compromiso de resguardar la salud de todas las comunidades que allí se encuentran. Bueno, cambiando de tema, compañeros, ya estamos recibiendo mensajes en la cuenta de Twitter con el hashtag Despierta con CDN. Escríbanos también por Facebook Live. Utilicen hashtag, ¿dónde está? ¿Aquí? Aquí, mira. Despierta con CDN, ahí. Escriban eso en Twitter y díganos las preguntas que ustedes quieran para el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Como saben, hay incremento salarial, 19%, 15% para abril, 4% para el año que viene. Hay gente que dice que eso no sirve para nada, hay gente que dice, bueno, que no se puede hacer más. Pregúntenos ustedes también sobre los 25 salarios mínimos que tenemos en República Dominicana, hacia dónde creen ustedes que debe girar la conversación. Uno de los que opina es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, quien estuvo allí en la decisión, o sea, en la mesa que decidió ese incremento de salarios. Considera Pepe Abreu que ese incremento no va a provocar más inflación. Descartó que genere despidos masivos, tal y como han advertido representantes de algunos sectores del país. Vamos a ver a Pepe Abreu. Es un aumento que aumenta las condiciones para que el trabajador sobreviva en mejores condiciones, no para que desarrolle bienestar, porque con lo mínimo no se desarrolla bienestar. Ese índice de aumento no provoca inflación, porque es un monto que sencillamente impacta medianamente el poder adquisitivo del quintil más bajo y por tanto no puede expandir precios hacia los demás quintiles ni hacia la economía en general. Bueno, este nuevo aumento salarial, como les decía, de 19%, se va a aplicar en dos partes, 15% en abril, 4% en febrero de 2024. El representante de la clase trabajadora además reiteró que el nuevo aumento va a obligar a un despegue de los salarios que están por encima del mínimo, el efecto escalonado del incremento salarial. Vayan al periódico El Caribe, se los comentaba al principio del programa, para que lean a nuestro querido Héctor Linares, que en su artículo de hoy, que está en portada, ¿cierto, Héctor? Sí, es la noticia principal. Es la noticia principal del periódico. Dice, archipiélago de salarios mínimos forman el mercado laboral de República Dominicana. Hay 25 categorías de salarios mínimos sectorizados y no sectorizados. Y dice Héctor que hay una zafra de revisión que se inició la semana pasada y que debe continuar en los próximos días. Ahí está el titular. Vamos a hablar, repito, con el ministro Luis Miguel de Camps en minutos por aquí en Despierta con CDN. Vayan haciéndole sus preguntas, después no digan que no se los dijimos. Eso viene ahora. Vamos a la pausa. Anunciando desde el inicio del programa, yo creo que siempre es importante, por la relevancia de su cargo y porque es amigo de la casa, tener aquí al ministro de Trabajo, pero nunca su presencia fue más oportuna. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, está con nosotros.
Muchísimas gracias por tus amables palabras, querido Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, Yulisa, mi distinguida doctora. Buenos días. De verdad un placer estar con ustedes aquí y como usted señalaba, pues no solamente amigos, sino también de la casa, y un honor poder compartir con ustedes y poder brindar informaciones, aclarar cualquier duda y llevar conocimiento a parte de la población que tiene como regla el seguimiento de este programa, como lo tenemos muchos de nosotros. Tenemos muchas preguntas para ti. Hay muchas. Sí, bueno, Luis Miguel es de los ministros que no quiere que le digan usted, que como somos amigos de antes, él dice, sígueme diciendo tú, no hay que decirle ministro. Por favor, lo que pasa es que eso es temporal. Mientras Luis Miguel nadie que me lo quite. Bueno, hay que explicarle eso a 2 o 3 ministros. Pero bien, hoy es un día interesante porque hay múltiples informaciones respecto de los salarios mínimos y esto que parece ser un ecosistema de salarios mínimos, como dice Héctor Linares en el Caribe. Sí. Se habla, hoy el editorial del Caribe o el artículo principal del Caribe que hace el subdirector habla de 25 salarios mínimos. Es interesante que el ministro de Trabajo pueda hablar de cuántos salarios mínimos tiene la República Dominicana realmente y cómo se llegó al acuerdo del 19%, porque hemos escuchado muchas voces de personas, comerciantes, que tal vez no están dentro de la gran asociación de empresarios, que dicen, sí, voy a tener que aumentar los salarios, pero voy a tener que votar gente. Mi negocio que es chiquito no aguanta un aumento de salario. O se lo voy a traducir a los productos y entonces vendo poco. Y esto es, digamos que una retórica que ha empezado a manejarse dentro de los diferentes sectores. Y es importante que hablemos de cómo se llegó a eso y cómo vamos a introducir de una manera tal vez más tranquila, si se puede, o más suave, el aumento de los salarios sin que esto tenga un gran impacto en el bolsillo de los comercios. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Efectivamente, la semana pasada se produjo la 6ª reunión del Comité Nacional de Salarios en el que se logró llegar a un consenso tripartito respecto del aumento salarial. Lo primero que quisiera recordar es que con este aumento, en estos 2 años y medio de gobierno del presidente Luis Abinader, ya se han producido con 18 aumentos del salario mínimos. ¿Por qué son 18? Porque realmente los salarios mínimos en República Dominicana son demasiados en nuestro criterio. Son 18. Son 17. Eran 16, se agregó el último que fue el de trabajo doméstico, y se convirtieron en 17. Pero sucede que dentro de algunos de ellos, como es el actual, el no sectorizado, está dividido en 4 por tamaño de empresa. Tenemos el turístico, que está dividido en 3. Tenemos el de construcción, que tiene tarifarios con más de 400 tipos de tarifas. Es decir, es un entramado muy complejo. Más de 400 tipos de tarifas. En el de construcción solamente. O sea, que ¿cuántos salarios o sea, ¿cuántas tarifas hay? Bueno, entre tarifas y salarios son cerca de 500, porque hay muchos tarifarios. Por ejemplo, el más complejo de todos es el de construcción, porque las tarifas van atadas a la función, y la función a su vez está atada al desempeño, que si varilleros, etcétera, etcétera. En ese sentido, quiero decir lo siguiente. Como acabo de mencionar, en estos 2 años y medio hemos producido 18 aumentos salariales. Es decir, se produjeron los aumentos de los 16 que habían, la generación del 17 y volver a aumentar el primero que se le llegó a aumentar en verano del 21, que fue el no sectorizado, que es el que implica a la mayor cantidad de personas en el sector privado. De hecho, implica cerca de 1.1 millones de personas aproximadamente. Además de estos salarios están el salario turístico, el de zonas francas, el de construcción, el de operadores de maquinarias pesadas y muchísimos más. El de azúcar, por ejemplo, y demás. Todos y cada uno de los aumentos que se han hecho por encima de la inflación acumulada. ¿Por qué? Porque creo que ustedes me podrán corregir, me parece que no ha habido un presidente como el presidente Abinader que previo a él haya dicho tan claramente y tan consistentemente que es una política del gobierno la mejora del salario real de los trabajadores. Y la mejora del salario real de los trabajadores significa no simplemente ajustar la inflación perdida o el poder adquisitivo perdido por la inflación en los últimos 2 años para que las cosas se queden como están. No, implica, sí, recoger el poder adquisitivo perdido por la inflación, pero agregar poder adquisitivo. Porque ¿qué hemos visto? Hemos visto que la brecha que existe entre el salario mínimo más alto, que es el no sectorizado de las grandes empresas, y
la canasta básica familiar más baja del primer quintil, que es un mecanismo de números. Pero bien, el salario, la canasta básica del primer quintil, hay una brecha, es decir, el salario mínimo históricamente ha estado por debajo del costo de la canasta básica familiar del primer quintil. Consecuentemente, es una política de este gobierno y desde el Ministerio de Trabajo tenemos que desarrollarla, lo hemos desarrollado y seguiremos desarrollándola, en no simplemente recoger el poder adquisitivo perdido, sino agregar poder adquisitivo al salario para que poco a poco, organizadamente, para que no cree inflación, se vaya cerrando esa brecha. De hecho, esto que acabo de señalar es una de las partes fundamentales de lo que desde el año pasado venimos proponiendo, de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, que establezca un mecanismo periódico, anual, de ajustes salariales preacordado, tal vez no exactamente en el porcentaje, pero sí en los criterios objetivos que den como resultado en un periodo de pocos años esa cierre y eliminación de esa brecha. Junto con esa propuesta está también la propuesta de la reducción de cantidad de salarios mínimos, porque siempre es conocido la cantidad de salarios sectorizados. Tal vez algunos de ellos hay que revisar la oportunidad que en su momento la tenían, si la sigue teniendo o no. Y la realidad es que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Dicho lo anterior, cuando usted compara lo que hemos hecho en los últimos 2 años, primero, esta convocatoria del Comité Nacional de Salarios se produjo antes del tiempo estipulado, o por lo menos del tiempo límite. Históricamente, las convocatorias del Comité Nacional de Salarios se hacían cada 2 años, pero el propio Código de Trabajo establece la posibilidad de que después de 1 año de haberse cumplido la resolución de salarios, si las condiciones lo requieren, se convoque. Y lo que ha sucedido es justamente eso, que por efectos importados de la inflación producto de la guerra europea, pues todos los países del mundo han tenido unos efectos inflacionarios extraordinarios. Y por eso, para no perder la mejora salarial que se produjo en el 21, se produjo la convocatoria en este año, en el primer día laborable del 2023, que fue el 3 de enero. Y por eso, de enero a febrero, se habían ya producido 5 reuniones, la sexta, la semana pasada. Dicho sea de paso, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, y normalmente, disculpe, pero normalmente es una tanda más larga de reuniones que se requiere para lograr un acuerdo. Efectivamente, lo que produjimos en el 21, si ustedes recuerdan, que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes acá, sí, a muchas personas les tomó de sorpresa porque no hubo esas tandas, como señala Héctor. Si no hubo ese escarceo. Porque, bueno, lo que sucede es que nos ocupamos desde el ministerio y produjimos los entendimientos sin tener que lograr ese escarceo o sin tener que ese escarceo materializarse. Guardando las diferencias con las distintas realidades, tratamos de hacer algo similar y obviamente hubo participación del tripartismo en buscar la solución. Una de las razones por la cual el acuerdo que se produjo fue, como se dice, en dos momentos, también es para proteger el que no sea inflacionario. Y efectivamente coincidimos de que este número no lo debe ser. Cuando sumamos nominalmente el aumento producido en el 21 y este aumento acordado también en el 23, estamos hablando 19, en el 21 fue un promedio ponderado de 24.2. Estamos hablando que nominalmente en menos de 3 años habría aumentos de más del 40%, nominalmente. Cuando usted agrega eso a la inflación, el aumento real también es considerable. Es decir, que la ruta que el gobierno se ha planteado de consecuentemente ir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, lo hemos ido materializando. Obviamente, repetimos, todavía no estamos en el punto de que esa brecha se haya cerrado, pero sí vamos caminando hacia esa dirección. Ministro, aquí nos pregunta la audiencia, y lo decíamos recuerdo que el 27 de febrero, el día que el presidente de la República daría su mensaje a la nación, se desarrollaron afuera del Congreso algunas protestas, algunas
manifestaciones a favor del gobierno, otras no tanto. Y veía yo a un hombre con un cartel que yo decía, eso parece ser una protesta legítima, porque no se le veía con un cartel igual a otro, no se veía uniformado, se veía realmente indignado y decía, yo soy pensionado. Lo que gano son 10,000 pesos, eso a mí no me alcanza ni para las medicinas. Y precisamente hay una señora que se llama Javiela Francisco Gómez, que nos está escribiendo en Facebook y dice, señores, pregúntenle por favor al ministro, ¿cuándo nos van a aumentar nuestros salarios a los pensionados? Apenas cobramos 10,000 pesitos de pensión. Bueno, eso es un tema que va atado y qué bueno que usted lo menciona, porque uno de los problemas fundamentales que tenemos en la República Dominicana es informalidad laboral y salarios bajos. ¿Por qué tiene esto que ver con lo que usted me pregunta? Porque las pensiones, en una medida directa o indirectamente, son producto de las cotizaciones. Y las cotizaciones se alimentan o se producen por la cantidad de salario nominal y por la formalidad laboral. Entonces, ¿qué hizo el gobierno dominicano? Dicho sea de paso, el 3 de enero del 2022, el presidente anunció un aumento de las pensiones públicas. Aquellas que se encontraban por debajo de 10,000 pesos fueron aumentadas a 10,000 pesos. Es decir, que antes todavía era menos que eso y se fue aumentando. Pero tenemos que seguir mejorando la cantidad de recursos con la formalización del empleo y con las mejoras de las cotizaciones a la seguridad social para pensiones, para que esto pueda significar también mejores pensiones. Sin duda, uno de los elementos fundamentales que se tienen que materializar es ese. En materia pensional, el gobierno actual, los números específicos tal vez no los tengo tan al día, pero la última información que tengo es que más de 70,000 pensiones ha sido emitida por el gobierno del presidente Luis Abinader en pensiones solidarias y pensiones especiales. O sea, nuevos pensionados. Nuevos pensionados, así es. Además de eso, mejoras en pensiones. Usted me pregunta a mí, ¿se ha logrado llegar a la meta? No, todavía no. ¿Cuál es la meta? Tenemos que seguir mejor. Bueno, la meta es reducir la informalidad, mejorar los salarios, aumentar las pensiones y aumentar la cantidad de personas que reciben pensiones dignas. O sea que todas esas personas que salen con carteles que dicen que la pensión no les da para nada, que ganan 10,000 o 8,000 pesos y que evidentemente eso no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, ¿podrían tener la esperanza de que en algún momento les va a tocar un aumento de salario? Debería haber, porque una vez se vayan ajustando los salarios, como decían ustedes en la sección anterior, la etapa de revisiones que reinicia nuevamente, eso tiene un impacto en el salario de los empleos formales del sector privado, pero sin duda alguna también en todo el sentido general, incluyendo todo tipo de trabajo. Y yo entiendo que es parte de lo que se tiene que programar para materializar. Pero un pensionado del Estado, ministro, un pensionado público, la expectativa gubernamental, yo sé que quizás poner una cifra lo ponga usted en un apuro, pero, o sea, ¿cuál es la expectativa? Quizás decir hasta 20,000 pesos por jubilado es poco, pero no lo sé. Claro, no. Siempre va a ser poco. Efectivamente, números específicos yo no le puedo decir. Sí tengo que recordar que el Ministerio de Trabajo tiene bajo su competencia las relaciones laborales del sector privado, no así las del sector público. Sin desmedro de eso, pues sí puedo reiterar que uno de los objetivos es justamente el que usted señala, lograr mejorar los salarios y las pensiones en todo el sentido general, no solamente en el sector privado. Quiero volver, ministro, al tema de la multiplicidad de salarios, porque hay como cosas que no quedan claras. En la práctica, ¿qué es lo que procede para corregir esto? Porque tengo entendido que no existe tampoco una ley, o sea, no es un aspecto legal que haya que reformar ni siquiera el código. No, correcto, no requiere una reforma legal, lo que sí requiere es un acuerdo tripartito. El Comité Nacional de Salarios tiene la competencia legal de crear la cantidad de salarios, de tipo de salarios que entiendan los miembros del Comité Nacional de Salarios. Por eso, esas sectorizaciones o salarios sectorizados se han ido creando en diferentes etapas. Asimismo, como el Comité Nacional de Salario lo ha hecho, también tiene la posibilidad de reducirlos. Eso tiene que pasar por un proceso de diálogo y un proceso de acuerdo. El sector gubernamental entiende que la cantidad de salarios sectorizados debe ser reducida.
De hecho, repito, parte de la propuesta que lanzamos a finales del año pasado de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente pueda incluir un programa de, si se quiere, confluencia entre los salarios no sectorizados y algunos sectorizados para que de manera organizada podamos ir reduciendo la cantidad de salarios. La propuesta está sobre la mesa y aquí mismo la acabamos de repetir. Corresponde a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios, los demás miembros del tripartismo, sector de los trabajadores y sector de los empleadores, en poder expresar su acuerdo o no con ese criterio. Luis Miguel, el señor Pepe Abreu, parte de la Confederación Nacional Sindical, estuvo en la mesa de negociación con ustedes. Así es. Sin embargo, ha dicho en 2 ocasiones ya que lo que se aprobó de aumento salarial fue poco. Se ha dicho además desde la Confederación Sindical que eso no da, en palabras muy llanas. Y probablemente la gente esté de acuerdo. Además, el salario se ha dividido en 2, el aumento, un 15% 2023, un 4% 2024. ¿Cómo se dio la negociación en esa mesa nacional de salarios, en ese consejo? Porque si todas las partes estaban ahí, todo se puso sobre la mesa, ¿se puede aprobar o estar de acuerdo en algo y entonces luego no estar de acuerdo? ¿O decir simplemente que sigue siendo poquito? Bueno, lo primero que hay que señalar es que nosotros también entendemos que la mejora salarial, aunque es importante, aspiramos a que sea mayor. Lo que sucede es que nosotros también tomamos como parte fundamental la búsqueda de consensos. El consenso obviamente no es un requerimiento legal, pero sí es algo sano, saludable, que fortalece la paz social. Entonces, generalmente se ha establecido que cuando todas las partes de un acuerdo, ninguna está 100% satisfecha, generalmente, no siempre, generalmente es un buen acuerdo. Como usted señala en las expresiones que repite el don Pepe, pues perfectamente lo comprendemos. Si usted nos pregunta a nosotros como sector empleador, tampoco. Quisiéramos también que hubiese sido un poco más. Y probablemente si usted le pregunta al sector de los empleadores, entienden que debió ser menos. En esencia, ninguna de las 3 partes estamos totalmente satisfechas con el resultado porque aspirábamos a diferentes montos. Las 3 partes. O sea, que es un buen acuerdo. Pero dentro de las posibilidades de cada una de las partes, tomando como un valor importante el diálogo, el fortalecimiento del consenso a través del diálogo, entendemos que es positivo. Ciertamente el Comité Nacional de Salarios, aunque el ministro de Trabajo no es parte del Comité Nacional de Salarios, tiene la capacidad legal de resolutar con 2 de las 3 partes, pero se ha tratado de que eso no sea necesario, porque entendemos, repito, que el diálogo, el entendimiento de las posiciones de todas las partes, hay que comprenderlo. Mire, en el Ministerio de Trabajo, en la mayoría de los temas que maneja, sucede probablemente algo que no suceda en otras instituciones. Y es que es un espacio donde cada uno de los sectores del tripartismo pone sobre la mesa sus planteamientos, sus criterios y sus razones. Y probablemente cada una de las 3 partes de esa mesa tiene razones. Es decir, son el encuentro a veces con diferencias directas entre posiciones, pero a pesar de esas diferencias directas de posiciones estamos obligados a encontrar soluciones. Por lo que, por definición, es una labor con sus complicaciones y si es posible, como hemos hecho en 18 oportunidades a la fecha, lograr entendimientos, pues es mejor. Eso me acuerda una expresión de tu padre, el acuerdo o el desacuerdo. Mira, hay un... Todavía eso no ha sido necesario, pero es una posibilidad. El acuerdo del desacuerdo. Un televidente se llama Cleidy Antonio de la Rosa, a través de Twitter nos pregunta, ¿cómo se definen las medianas y pequeñas empresas? O sea, ¿quién decide esto? Claro, ¿Cuándo es pequeña, mediana? Claro, hay 4 tipos de empresas por tamaño, según la resolución del Comité Nacional de Salarios. Grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Esto está definido en la propia resolución de salarios. Las microempresas son aquellas que tienen hasta 10 trabajadores y ventas brutas anuales, si mal no recuerdo, de 8 millones de pesos.
creo que es el número. De 11 trabajadores a 50 trabajadores se considera una empresa pequeña, con ventas brutas de 8 millones y un peso hasta, creo que son 54 millones, si mal no recuerdo, de ventas brutas anuales. De 51 trabajadores a 150 son empresas medianas y ventas brutas también en un rango que es superior a las pequeñas. Eso está en la resolución. Y las grandes son aquellas que tienen más de 151 trabajadores o 151 o más y ventas brutas por encima del número que señala la resolución, y pido disculpas que el número específico no lo retengo, sí, pero son X cantidad de millones. Esa es la definición de cuál es una empresa grande, mediana, pequeña o micro. Sucede que puede haber el caso de una empresa que tenga cantidad de trabajadores para considerarse pequeña, pero cantidad de ventas brutas para considerarse mediana, por ejemplo. En ese caso, la empresa se considera lo que más convenga al trabajador, es decir, en ese caso sería una categorización más alta, medianas, porque entonces el salario mínimo que le aplicaría sería ese. Una de las ventajas de este mecanismo de claridad en cuanto a los criterios es que son números objetivos. No requiere un trabajo de auditoría financiera del inspector de trabajo para poder determinar en qué calificación cae. ¿Por qué? Porque las empresas tienen todos los años su declaración de impuestos sobre la renta y la planilla de trabajadores está depositada también en el Ministerio de Trabajo. Entonces, con estas dos informaciones se determina el tamaño de la empresa y, consecuentemente, el tipo de salario mínimo de la no sectorizada que le corresponde. Ministro, a mí me gustaría aclarar algo sobre lo cual hay algunos economistas que algunos explican que no es cierto que el salario mínimo alcance para la canasta básica. Leía a Henry Ebrard recientemente en el Listín Diario que dice, mira, los quintiles más bajos de la población definitivamente no alcanzan cubrir la canasta básica. ¿Cuál es? Y también decíamos en el programa la semana pasada que todo depende con el ojo con el que se mire. Si usted habla de promedio de salarios, pues quizás puede decir una cosa, si usted habla de salario más bajo, probablemente no. Pero la gente, estamos hablando de más del 50% de la población, que es la que está en los quintiles más bajos. Más del 50% de la población no puede alcanzar la canasta básica, ¿o sí? Bueno, justamente eso que usted señala siempre es un tema. Dicen por ahí que entre abogados te vea para tener varias interpretaciones. Sí. No voy a hablar de lo que no son de mi profesión, porque yo soy abogado, así que no hablaré de las otras. Pero sin desmedro de la importancia de ese criterio, efectivamente hay 5 tipos de canasta básica por quintil. La información que tenemos es que obviamente el quintil número 1, que es el más bajo, es un mecanismo de análisis, porque cada uno de los miembros de la sociedad sabe lo que cuesta en su realidad el costo de la canasta básica. Ahora bien, si hablásemos de canasta básica promedio, tendríamos que hablar también de salario promedio. Claro. Si hablamos de canasta básica más baja, primer quintil, es entonces cuando hablamos de salario mínimo. Claro, estos son mecanismos de análisis de cómo lograr. La realidad es que con estos aumentos, la diferencia entre el salario mínimo más alto y la canasta básica más baja se coloca en un nivel más, o sea, la diferencia más pequeña de la historia. Estamos hablando en menos de 2.000 pesos. Me podrán decir con razón, bueno, pero es que la canasta básica del primer quintil es una canasta básica de un mecanismo de análisis económico, no es una realidad. Es posible, ¿cómo no? Pero también tenemos que reconocer que en las diferentes viviendas, en los diferentes hogares, no necesariamente hay un proveedor, pueden haber varios. Sin lugar a dudas, todavía tenemos un camino por recorrer. No estamos planteando aquí que los problemas se han resuelto, Estamos planteando con las cartas sobre la mesa que el problema histórico que la República Dominicana hemos tenido, de esa brecha, estamos atendiéndolo de manera objetiva, de manera clara, de manera constante. Y vamos a seguir haciéndolo. Señores, en menos de 3 años, en 2 años y tantos, haber logrado 18 aumentos salariales, afortunadamente hasta ahora todos de consenso, eso colabora hacia el desarrollo. Pero si atamos eso al hecho de cuál ha sido el comportamiento del empleo en los últimos 2 años y medio, ¿qué vemos? Vemos que en el año 2020, agosto, en medio del peor momento de la pandemia, cuando el presidente Luis Abinader asume el gobierno, habían cerca de 400.000 trabajadores que habían sido suspendidos los efectos de su contrato de trabajo o se encontraban desempleados por haber perdido el empleo. ¿Cuál es la realidad hoy?
La realidad es que al cierre del año 2022 no solamente se recuperaron todos esos empleos, sino que también se agregaron más de 125,000 nuevos empleos formales del sector privado. Solamente en el año 2022 se agregaron 89,000 aproximadamente nuevos empleos formales del sector privado. Cuando usted compara esos 125,000, no son 125,000 más que en agosto de 2020, son 125,000 más que en febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia, porque tenemos que calcular las cosas en términos reales. Si a calculáramos, usted le gusta mirar para atrás, ¿eh? No, lo que pasa es que ustedes también tienen que saber. El presidente dice no miren para atrás, pero todos los días están mirando para atrás. Estamos mirando hacia adelante para no confundirnos y hacer lo que otros hicieron. Con los datos de atrás. No, si quisiéramos hacerlo hacia adelante, lo que pasa es que sería injusto simplemente hablar del 20, porque no, hay que hablar de febrero. Y si habláramos del 20, y si habláramos del 20, es decir, agosto de 2020, estaríamos hablando de cerca de 500,000 de empleos, pero es un efecto. No queremos abusar, ¿verdad? No, es que no se puede hablar de, es que sería irreal. Por eso, entonces, ese cálculo sería para calcular manzana con manzana debe ser. Estamos hablando previo a la pandemia, más de 125,000 empleos formales del sector privado creados en comparación prepandemia. Y de estos 89,000 en el 2022, cerca del 34% fueron producidos y ocupados por jóvenes entre 18 y 30 años. Ese es un dato muy importante. Que queremos saber, antes de irnos a la pausa, para darte un poco de gabela, nosotros todos somos santiagueros y en Santiago le dicen gabela, a darle la pregunta y dejarlo que lo piense. Si para la adquisición o para el acceso de las personas a los quintiles más bajos de la canasta básica familiar, el Ministerio de Trabajo además calcula el acceso que tienen esas personas a ayudas sociales del gobierno, las tarjetas, bono gas, bono luz, las ayudas económicas. Pero tiene tu gabelita, me lo dice cuando regresemos. Vamos a la pausa. Vamos a Despierta con CDN. Hoy tenemos al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Hablamos de salarios, de acceso a la canasta básica familiar y de condiciones de vida que tiene la gente a partir de este aumento de salarios de un 19%. Muchos dicen que no un 19, que es un 15, porque eso es lo que toca en 2023. Y que de un 19 hablamos en 2024. No sé cómo usted lo piensa, pero usted cogió su gabela. Se computa, se calcula para el acceso a la canasta básica familiar las ayudas sociales que tienen las familias que ganan salarios mínimos o que no tienen salarios. Bueno, para los fines del cálculo desde el Ministerio de Trabajo, nosotros partimos de la premisa de que no todo el mundo recibe las ayudas sociales. Es verdad que este gobierno ha duplicado el monto de las ayudas sociales y ha duplicado la cantidad de personas que lo reciben. Sin desmedro de ello, y tomando en consideración no solamente quienes pueden calificar para recibir esas ayudas sociales, porque hay una parte importante de la población que no califica, porque tal vez está en un estadio socioeconómico tal vez de clase media, por ejemplo, pero que también hay que invertir en la mejora de esas personas. Entonces, a los fines de los cálculos de la diferenciación que les acabo de señalar en el segmento inmediatamente anterior, nosotros estamos hablando del costo de la canasta básica familiar del primer quintil sin incluir las ayudas sociales. Si hay una parte importante, como la hay, de la población dominicana, que adicionalmente a eso recibe esas ayudas sociales, pues entonces la carga se aliviana. Pero nosotros no podemos partir, viéndolo de un punto de vista totalmente objetivo, de que el costo de la canasta básica hay que reducirle eso. Si bien es cierto para muchas personas, de hecho para más de 1 millón de personas y casas y familias, no es cierto para toda la población. Y consecuentemente no podemos partir de esa premisa. Si partiéramos de esa premisa, entonces el impacto de los aumentos salariales fuera aún mayor, es decir, la mejora fuera aún mayor. Y esa parte también es importante, y gracias por la oportunidad de responderla, porque mucha gente cree erradamente que el empleo formal lo hace a usted descalificarse para recibir ayudas sociales, y no es así. Los criterios de selección de los programas del Gabinete Social están construidos no por la condición de desempleo exclusivamente, sino sobre todo por la condición del núcleo familiar y de los ingresos. Al contrario, si usted logra formalizarse en un empleo, que no solamente combinamos a los empleadores que así lo hagan, sino también a los trabajadores que lo reclamen,
además de tener las ventajas que pudiera tener por la formalización del salario, por las ayudas sociales, también tendría las ventajas de la protección de la seguridad social. Ministro, la actual administración se ha jactado durante el último año y los últimos 2 años de llevar adelante el turismo y también el sector zonas francas. Sin embargo, en la discusión del aumento de salarios, estos trabajadores de estos 2 sectores que han crecido de manera importante en el país no ven un incremento de su salario. Incluso cuando uno revisa lo que ganan los trabajadores del sector hotelero y del sector zona franca, uno dice es que esto no se corresponde con lo que se está viendo en sectores que cada día se tecnifican más. Por ejemplo, el sector zona franca ya no es lo mismo decir, no, de un sueldo zona franquero que lo que pasaba antes. Sin embargo, el salario sigue siendo deficiente con relación a la carga técnica que hay. ¿Cuál es la aspiración? Es así, bueno, parece que usted tiene una bola de cristal porque justamente en esta semana el Comité Nacional del Salario está convocando para revisar el salario del sector turístico, que ya ha habido varias reuniones y me parece que sería la 3ª o 4ª, no recuerdo bien el número, o tal vez la 2ª, pero ya ha habido varias. Y desde esta misma semana se va a comenzar o se va a continuar con la revisión del salario del sector turístico, que incluye a hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, inclusive hasta fondas. Y también inmediatamente procederá con lo que corresponde al de zonas francas. Y eso es uno de los temas que me gustaría atarlo un poco con lo que hablábamos en el primer segmento, y es que hay 17 tipos de salarios mínimos. ¿Existe la necesidad de que sigan existiendo tantos? Las razones que dieron origen a la sectorización de algunos de esos salarios siguen persistiendo el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja comparativa, social, no solamente económica, de productividad y de competencia regional, sino también social y de desarrollo económico, del mantenimiento tal cual existen hoy de esas clasificaciones? Yo creo que esas preguntas tenemos que planteárnoslas abierta y sinceramente, porque es probable de que las razones que existían hace 30 años, por ejemplo, cuando algunos de esos salarios se crearon, tal vez no existan hoy. Usted mencionaba, creo que con mucha propiedad, el caso de zonas francas. Sí. La mano de obra de zona franca de la República Dominicana en el día de hoy no tiene la misma composición de lo que existía hace 25 o 30 años. Está claro. Ha habido un desarrollo del tipo de mano de obras. De hecho, ustedes conocen que Zona Franca produce, a diferencia de hace 30 años, productos ya con un valor agregado importante, que no tal vez era el caso hace 30 años. Sin embargo, obviamente, sí existen algunos sectores de zonas francas que mantienen ciertas características similares a hace 25 años, pero no son la mayoría ya. Hay unos valores agregados, por ejemplo, en producción de equipos médicos y muchísimas otras cosas, orfebrería, por ejemplo, que no es lo mismo de hace muchos años. Entonces, yo entiendo que temas como ese tenemos que atenderlo. Uno de los primeros, luego de producido lo que se anunció la semana pasada, o el que sigue, es justamente el de turismo, que afortunadamente, gracias a la política del equilibrio entre la salud de la población, que desde agosto de 2020 se comenzó a implementar, y la salud de la economía, que el presidente Luis Abinader ha empujado, ha permitido la recuperación histórica del sector turístico, yéndosele adelante, o como usted decía, se le dio gabela al sector desde la política pública, desde el Palacio Nacional, porque las competidores regionales tardaron más y República Dominicana logró ocuparse. Pero tenemos que garantizar también que esos trabajadores reciban también esos beneficios. Claro, con la suficiente claridad de que no se puede destronar la velocidad de productividad y crecimiento, pero esa productividad y ese crecimiento tenemos que convertirlo en desarrollo humano, y para convertirlo en desarrollo humano tenemos que mejorar también esos salarios, que es lo que el gobierno se propone hacer en las próximas semanas. ¿Qué ha ocurrido, ministro, con el tema de la regulación del trabajo doméstico? Un tema que desde el principio, desde que se anunció la resolución, se sabía que era muy complejo, que en la práctica iba a haber dificultades, y como de hecho creo que se han visto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha avanzado? Bueno, se ha ido avanzando en el proyecto, en el plan piloto, en donde, como sabemos, se completó en septiembre las 3 resoluciones, la laboral, la de salarios y la de seguridad social. A finales de año
se habilitó la primera etapa del levantamiento de relaciones laborales de trabajo doméstico o trabajo del hogar. En este mes debería completarse la segunda parte del levantamiento con la Tesorería de la Seguridad Social, que permite entonces ya el registro y formalización tanto laboral como de seguridad social de esto. Esto toma tiempo, porque como usted mismo señalaba, no es simplemente una regulación, es también una participación social. En los países en donde esto ha sido realizado hace años, ejemplos como Uruguay, entre otros, esto ha tomado varios años. Por eso las diferentes resoluciones que salieron desde las diferentes entidades gubernamentales hablan de un piloto. Es decir, es un proceso participativo, no coercitivo, en donde vamos a seguir fortaleciendo esas realidades. Entendemos que a lo largo del 2023, ya en las próximas semanas, con la habilitación de la plataforma en la seguridad social de la tesorería, se va a poder formalizar debidamente y completamente las relaciones laborales, y poco a poco vamos a ir avanzando en abarcar esas más de 240.000 personas que trabajan en esa área que es tan importante. Pero esto no es la construcción de un puente ni de una carretera, esto es un proceso de transformación social, de reconocimiento de derechos que más de 7 décadas tardaron en formalizarse y en materializarse en la República Dominicana. Por lo tanto, seguimos trabajando en eso. La cuarta etapa también ya comienza a identificarse, que consiste en el proveimiento de capacitaciones para el trabajo del hogar. Eso también es importante, es decir, una vez avance la identificación de las relaciones, entonces se va a poder identificar una cantidad de personas que se pueden beneficiar de las ventajas de la capacitación en esta materia. Y la quinta etapa, que va un poco más adelante, no será este año, será Dios mediante el año que viene o tal vez el siguiente, es la identificación de ese universo ya identificado, valga la redundancia. Entonces, dentro de él, poder desarrollar el proyecto de ingreso mínimo vital, en donde habrán personas que realizan ese trabajo, que a su vez contratan ese trabajo, y que obviamente para poder lograr los ingresos van a requerir ayudas sociales focalizadas que permita materializar la formalización y mejorar las condiciones. Pero eso es una quinta etapa y no queremos adelantarnos. Estamos ahora actualmente en la tercera etapa, que es la que ya he desarrollado, del proveimiento de las plataformas digitales para poder formalizar y registrar esas relaciones laborales y cubrir con seguro de salud mejorado, con subsidios de maternidad, lactancia, enfermedad común, con riesgos laborales y con pensiones también solidarias con una ruta especializada. Ministro, tiene preguntas de la gente a quienes hemos animado a que nos escriban a través de las redes sociales para que de después CDN. no digan que no lo preguntaron. Sí. Exactamente. Y tiene varias preguntas. Te voy a leer un par de preguntas para que las respondas en el orden que consideres. ¿Para cuándo? Bueno, dice Marcelino Bautista, los empleados públicos también necesitamos un aumento salarial. Y dice Félix Batista, ¿cuándo en el sector público? Por favor, preguntarle. Otros dicen, ¿cuándo para el sector médico? ¿Cuándo viene el aumento para el sector salud? Esa es una pregunta ya recurrente. ¿Cuándo para el... Y dice Stanley Griffith, felicito al ministro y a los demás actores por considerar ese aumento, enhorabuena. Pero ¿cuándo lo estimarán para aumentarle a todos, digamos que un aumento general? Porque la crisis y la inflación ya se está sintiendo en el bolsillo. Aumento general. Un hashtag ahí, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, comenzando por atrás, gracias por las palabras al último televidente. Primero que hay que señalar que justamente uno de los problemas que hay es la sectorización. Por eso un aumento del salario mínimo no afecta automáticamente a todo el mundo. Por eso queremos que haya menos salarios mínimos para que el impacto sea más inmediato. Claro. Segundo, independientemente que el Ministerio de Trabajo no tiene bajo sus competencias las relaciones laborales del sector público, sino que es una combinación de otros ministerios, sí debemos recordar que ha habido aumentos a maestros, ha habido aumentos a médicos, un 30% de los médicos que trabajan en los hospitales se produjo en el 2021. Ha habido aumentos a policías, ha habido aumentos a militares y también a otros sectores. Es decir, hay un proceso de mejora de salarios del sector público. Se ha logrado la mejora
general de los trabajadores del sector público? No, todavía no. Pero el gobierno, a pesar de todas las dificultades internacionales que han hecho que las finanzas públicas se vean afectadas, tiene en agenda poder cuantificar y establecer, independientemente que no nos corresponda a nosotros como Ministerio de Trabajo, sí obviamente tenemos conocimiento de que eso es un proceso que viene de camino. Sin desmedro de lo anterior, quiero reiterar que ha habido procesos de aumento en el sector público sectorizado. Y aquellos sectores, volviendo al sector privado, que no... Aumento general. Correcto. Bueno, el más amplio de todos es el que se acaba de producir, del no sectorizado, y los demás, como acabo de señalar, turismo, zona franca y los otros 15, pues a pesar de que no se han cumplido las fechas... Sí, pero si es semana por semana, estaremos 15 semanas debatiendo esto. Bueno, ojalá fuera tan rápido. Porque ¿Ah, sí? Claro, porque en el caso anterior nos tomó desde julio hasta... Porque si es, tú me entiendes, Luis Miguel, si es sector por sector, si toma claro, una semana lo que sucede es que no uno. todos los sectores tienen la misma cantidad de trabajadores. Ya. Por ejemplo, hay un sectorizado de los operarios de máquinas agrícolas, por ejemplo, que hubo un aumento de un 25%. Sí. En el 2022, el año pasado, no hace un año. Es decir, que es un proceso continuo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros llegamos en el 20, habían varios salarios que se encontraban vencidos y que no se habían convocado. No solamente por la pandemia, porque hay que reconocer, algunos de ellos fue por la pandemia, pero incluso algunos de ellos antes de la pandemia. Lo que nosotros hemos logrado es convocar a todos y cada uno de ellos sin excluir a ninguno y poder ponerlos todos al día. Y repito, no simplemente llevarlos al día con la inflación perdida o los efectos por la inflación del poder adquisitivo, sino agregándole valor a eso. En algunos casos, ustedes recordarán, hace justamente un año, porque fue febrero-marzo del año pasado, se logró el aumento también de consenso del sectorizado de azúcar, que fue en una sola medida un 100%, es decir, se duplicó en una sola movida del Comité Nacional de Salarios. Esto no es un proceso que acaba nunca, es un proceso de continuo. Lo que sí es importante expresar es que este proceso continuo no se va a dejar por su cuenta. En el gobierno del presidente Abinader vamos a seguir prestando la atención a esto. Si la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para el no sectorizado hubiese esperado los 2 años, entonces la inflación acumulada hubiese no solamente mermado, sino eliminado todo el avance que se logró en el 21. El no sectorizado había acumulado casi un 13% de inflación a febrero de 2023. ¿Y ustedes saben cuánto fue el aumento del 21 por encima de la inflación? Por encima de la inflación, un 13%. Es decir, atendiendo esta carrera, si se quiere, el gobierno ha estado diligentemente convocando y dándole el seguimiento necesario para evitar la reducción de la capacidad adquisitiva de los trabajadores por debajo de los niveles anteriormente logrados. Ministro, nos quedan muy pocos minutos. A mí me queda la duda de, evidentemente el gobierno ha manifestado a través de su persona la disposición de que la cantidad de salarios mínimos se achique, para que la discusión sea más expedita, para que la gente pueda sentir de una manera más pronta el incremento salarial, etcétera. Ustedes insisten en la posibilidad de llevar al menor grado posible al sector sectorizado. ¿Es así o estoy equivocada? Así es. ¿Qué pasa con sectores, por ejemplo, como salud, en donde el incremento de precios, por ejemplo, no depende de la voluntad del sector, depende de, por ejemplo, del comité que así lo sugiere, el Consejo Nacional de Seguridad Social? Ahí entra también el rol del Estado. ¿Por qué todo el sector salud no está en el sector sectorizado? Porque la intención es llevarlos a lo mínimo, pero hay trabas, por ejemplo, para que esa dinámica económica fluctúe. Bueno, lo primero que hay que señalar es que hay una diferencia. En el sector salud hay los trabajadores del sector salud que, como tal, trabajan en el sector público. Sí. Esos son trabajos del sector público y caen dentro de la categoría que hablábamos hace un momento, algunos de los cuales, o la mayoría de los cuales, recibieron un aumento salarial de un 30%. Pero muchos de los médicos o de los actores del sector salud que trabajan en el sector público también desarrollan actividad privada. La actividad, correcto. Dentro de esa actividad privada existen varios mecanismos de desarrollo. Hay quienes ofrecen sus servicios profesionales al mercado
y a quienes ofrecen sus servicios profesionales al mercado y a un comprador de servicios que se llama Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social es un contratante de servicios de salud también y de otras naturalezas. Entonces, dentro de ese subsector del desarrollo ya de honorarios profesionales como proveedor de servicios de salud a la Seguridad Social, existe lo que se llama el Comité Nacional de Honorarios Profesionales. Comité que convocamos en el 2021 y que no logró... No se ha reunido todavía. Porque los actores no lo han querido que se reúnan. Exactamente. Comité que nuevamente estamos convocando en los próximos días, esperando que todos los actores sean parte. Porque lo que ha sucedido en esa materia es que aunque la Ley de Seguridad Social ordena la conformación y las reuniones consecuentes de este comité, los actores o algunos de los actores de los miembros de ese Comité Nacional no han querido participar. El objetivo es poder establecer honorarios profesionales según la ley lo ordena como piso, parecido a los salarios, pero no son salarios, son honorarios. Y a partir de allí, pues que las partes simplemente lleguen a un acuerdo. Ese es el objetivo. Bueno, gracias a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, que ha sido nuestro invitado el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias.